Benito Pérez Galdós. En los próximos podcasts vamos a analizar Fortunata y Jacinta, el Doña Perfecta y lo que son los episodios nacionales. Hablaremos de España sin Rey, de uno de los episodios nacionales. Para mí, Benito Pérez Galdós es el mejor escritor en castellano, sin menoscabo de, o sea, despreciar ni desprestigiar, desde luego, a Cervantes, ¿no? Pero bueno, a Cervantes es del siglo del Renacimiento y este hombre es más cercano en el tiempo, con lo cual el castellano es más próximo. Pero no podemos hablar de Benito Pérez Galdós sin hablar de José María de Pereda, un escritor del siglo XIX y político, que era parlamentario en las Cortes, conservador, según mi hermano Javier, pariente nuestro en noveno grado colateral, presuntamente, y mi hermano siempre también es muy puntilloso con las palabras. En casa siempre se ha dicho que José María de Pereda era pariente nuestro, yo me llamo Ferran Pereda, para los que no lo sabéis, pero yo nunca me lo he creído, la verdad. También mi tía Ofelia decía que éramos parientes del conde duque de Olivares. Y me acuerdo que el día que lo dijo todos sus hermanos, y había una reunión allá de todos mis tíos, mi padre y tal, se pusieron todos a reír, ¿no? En fin, cosas de que se dicen en familia, ¿no? Que nunca sabes muy bien de dónde salen estos bulos o a lo mejor estas certidumbres. La cuestión es que vamos a hablar ahora también de José María de Pereda, porque, bueno, por un poco por este libro, Tal palo tal astilla, que es un poco, es una novela de tesis que él escribe en contraposición a Gloria de Benito Pérez Galdós, por eso vamos a hablar de Pereda. Y es una novela de tesis que es conservadurismo versus liberalismo, idealismo versus materialismo, catolicismo versus ateísmo. Está escrita como respuesta a Gloria de Galdós y no deja de plasmar esa sempiterna lucha entre timoratos y temerarios frente al progreso, ¿no? El argumento es muy flojo, es pueril, es inverosímil. La verdad es que fue un súper sacrificio leerme esta novela, pero al final, después de muchos años de intentarlo y de dejarla a medias muchas veces, ya sé que mis hermanos también con eso del apellido lo han intentado varias veces leer esa Pereda y también lo han tenido que dejar a medias. No creo que ninguno, no sé si alguno lo llegó a acabarla, pero yo al final me lo propuse y acabé esta. El argumento es muy flojo, muy pueril, es inverosímil, sobre todo al final, cuando el protagonista se convierte en creyente, ¿no? Es tan absurdo que yo al final de leer solté una risotada, ¿no? Al leerlo. Y bueno, el protagonista es Pateta, que es un trasunto de un ateo, hereje, científico que cree en el avance de la ciencia. Y Pateta es como se llama el diablo en el argot de allá de Santander. Este hombre de Santander es un escritor muy estimado en Santander, obviamente. El Galdós sí que hablaba de Pereda, decía que tenía un gran dominio del lenguaje hablado y entonces él le animaba a escribir para que quedara registro de este lenguaje hablado, el lenguaje más coloquial, ¿no? Y lo pongo aquí, lo intenté leer dos veces, la primera llega a la página 60, la segunda a la 111, tras un párrafo de 152 palabras para decir que aquella era la casa de Águeda. A la tercera va la vencida, página 21, hablando sobre esta novela que con ironía califica de encantadora, decía que esta novela era encantadora, dice el autor Galdós, gran reforma que ha hecho introduciendo el lenguaje popular en el lenguaje literario. En fin, lo que pasa en los escritores que tienen siempre discusiones entre ellos y bueno, pues como os decía, pronto vamos a hablar, ya hemos hablado de Pereda, José María Pereda, y pronto pues hablaremos estos tres podcasts sobre Benito Pérez Galdós. Venga, hasta la próxima, un besito.